hermanos salvadoreños de la diáspora en Australia, Unión Europea, en la región centroamericana, en la Unión Europea y en la Unión Americana. Así es que gracias por ese énfasis, porque sabemos que están con nosotros y nosotros con ustedes. Desde esta tierra donde crece con suprema libertad el maíz, el frijol y, claro, caminos interminables para recorrer un pequeño pero gran país, El Salvador. Salvadoreños, el que salva, el que sabe ayudar a su hermano, el del sudor en la frente, callosidad en las manos, tierra de gente de piel dorada. Así es que ese es el salvadoreño. Estamos en plena temporada de recolección del café, de la caña de azúcar, de la ajonjolí y de la jícama, que se extrae, por cierto, por curiosidad, desde la región sur, San Rafael Oriente, San Jorge, donde hoy el fragor del chaparrastique nos mantiene intranquilos más a nosotros que a los migueleños, porque hoy ya están acostumbrados. Así es que no se para el país. Y hoy, para darle la despedida al mes de noviembre, tenemos como súper invitados a dos reconocidísimos especialistas, galenos, que, bueno, en una disertación magistral de cada uno de ellos, una conferencia sobre la diabetes, me impresionó tanto que dije, bueno, este es un tema para los salvadoreños en el exterior. ¿Por qué? Porque ¿quién no tiene diabetes? Y hay muchos que la tenemos y no sabemos que la tenemos. Entonces es un llamado de alerta que me permite, con la asistencia de estos dos reconocidísimos especialistas, para que ustedes también tomen la decisión acertada. Hoy está con nosotros, de izquierda a derecha, el doctor Mauricio Arturo Rodríguez Ramírez, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. También está con nosotros el doctor José Ovidio Portillo Jandres. Bienvenido, doctor. No, muchas gracias por la invitación y estamos a la orden, ¿verdad?, para hablar un buen tema. Así es, ambos endocrinólogos, o sea, no estamos hablando de estudiantes, de aprendices, de parcheros, no, estamos hablando con profesionales, médicos graduados en el alma mater, en las universidades de prestigio, pero sobre todo graduados por Dios. Así es que aquí están con nosotros para que ustedes, óiganse bien, nos vean y le presten mucha atención, porque este programa está dedicado a ustedes. ¿Ok? Muy bien. Les cedo la palabra entonces en un momento a nuestros galenos. Solo quería recordarles, si sabías que si vives en Estados Unidos, obtener tu DUI nunca fue tan fácil. Solo debes ingresar a dui.sb para hacer tu cita y tramitar tu documento en el consulado más cercano. Además, puedes recibirlo en la puerta de tu casa con el servicio DUI Express. Muy bien. Ahora entonces comenzamos. A lo que venimos. Noviembre destaca en la parte intermedia el día dedicado a la diabetes, pero pocos seres humanos le han dado la importancia que esto se merece, y es una alerta que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, el Colegio Médico en El Salvador, la Asociación de Endocrinólogos, pues llama la atención de todos ustedes. Así es que, doctor Mauricio Arturo Rodríguez, es suya la voz y la palabra. Mándenos, aconséjenos y regáñenos. Bueno, para mí es un gusto el poder estar en este programa, ¿verdad?, en donde nos escuchan y nos ven en el exterior, ¿verdad? Y de repente, pues, como bien decías, noviembre es un mes muy importante en relación a diabetes. Digamos que se conmemora el 14 de noviembre de cada año el Día Mundial de la Diabetes. Y no es que celebremos que las personas tengan diagnóstico de diabetes, sino más bien es que es una campaña de concientización. Y esto con el sentido en que cada año va creciendo el diagnóstico de diabetes de manera acelerada. Y es una preocupación no solamente como país, sino que a nivel mundial realmente, ¿verdad? Entonces, definitivamente estamos trabajando para poder lograr una prevención en ese sentido. Y pues de hecho el 14 de noviembre pues hacemos campañas en donde podamos acercarnos más a las personas y que por ejemplo, un canal en donde podamos poder tener, digamos, la información que pueda llegar a todas las personas
Y si de repente no hay un diagnóstico establecido, si de repente no se sabe que tiene el diagnóstico de diabetes, pues lo puedan identificar con toda la información, o con solo el hecho de tener familiares, pues ya es una situación importante. Por lo tanto, creemos que es de mucha relevancia el tener estas oportunidades para podernos acercar más a la población en general. Gracias, doctor Rodríguez. También me da un agrado el presentar al doctor José Ovidio Portillo Jandres, también endocrinólogo, y le damos la bienvenida por segunda vez. Pero ¿cómo se identifica la diabetes, esta terrible enfermedad que es catalogada como la enfermedad del siglo XXI, doctor Jandres? Bueno, buenas noches y gracias nuevamente por la invitación. Pues es importante reconocer que como latinoamericanos tenemos un riesgo aumentado de desarrollar diabetes. Se identifica, pues, en primer lugar, cuando tenemos un familiar en primer grado con diabetes. Estamos hablando de padre, madre o hermanos, ¿verdad? Que sería como el componente genético hereditario de la condición médica. Y luego se tienen los componentes ambientales, que son los que suman esfuerzos para desarrollar la diabetes, ¿verdad? Entonces tenemos los factores genéticos, los cuales no podemos cambiar, no podemos cambiar a nuestros padres, no podemos decidir cuáles genes heredar o no. Y si sobre eso le acentuamos, ¿verdad?, un estilo de vida que no es saludable, sedentarismo, si le agregamos, por ejemplo, mantenernos por encima de nuestro peso, una dieta rica en azúcares y alimentos procesados, ¿verdad?, ciertos medicamentos, el mismo estrés como tal también del día a día, ¿verdad?, tráfico, trabajo, todo eso suma esfuerzos para desarrollar diabetes. Y usualmente cuando la persona la identifica como tal, siempre el paciente tiene cerca de un transcurrir de 5 años de haberse iniciado, pues, la elevación de la diabetes, de la glucosa, perdón, y de esa manera ya empezar a darle síntomas, ¿verdad? Porque usualmente esto es difícil porque el paciente usualmente no va a tener ninguna sintomatología hasta que la glucosa, que son el componente que le da la energía a las células, está demasiado elevado, ¿verdad? Entonces no va a experimentar, digamos, mucha sed excesiva, necesidad de orinar frecuentemente, pérdida de peso, alteraciones como aumento del apetito o disminución del mismo, ¿verdad?, hasta que la glucosa no sobrepase rangos bastante más altos, como por ejemplo 250 miligramos en sangre. Interesante. ¿Y cómo salir de duda, doctor Rodríguez? Porque al menos ya me puso a mí en alerta, porque sí, cuando se dice que se orina demasiado con frecuencia, pues puede ser porque se toma demasiada agua, o por la edad y por las expresiones que se decía, por el sedentarismo, el sobrepeso, también tienden a manifestarse la diabetes de esta manera. Pero, doctor. Sí, quizás una de las cosas más complicadas en cuanto al diagnóstico de diabetes es que tenemos el problema que en las primeras etapas no hay síntomas, ¿verdad? Para llegar a diabetes se tarda una persona alrededor de 5 a 15 años para llegar al diagnóstico de diabetes. Y en todo este tiempo ni siquiera se da cuenta una persona. Y como bien decía el doctor Portillo, en este momento están todos los factores de riesgo. Desde niños a veces se crecen con estos, digamos, malos hábitos: no hacer ejercicio, mala alimentación, no hacer ejercicio, que de repente empiezan a incrementar de peso. Con esto de la pandemia que vino del COVID, pues tenemos niños y adolescentes más en casa, encerrados frente a una pantalla, menos actividad física, ¿verdad? Entonces todo esto se va creando un ambiente, ¿verdad? Digamos que puede ser un ambiente obesogénico, con tendencia a la obesidad, o un ambiente diabetogénico, llamémoslo así, porque definitivamente todos estos factores van jugando en un conjunto, ¿verdad? Y cuando viene a sentir la persona en ese transcurso de 5 a 15 años, entonces ahí es donde no hay forma, digamos, en algunas personas ni siquiera se dan cuenta de esto. Algo importante de recalcar es que, por ejemplo, tenemos dos tipos de diabetes: la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2. 95% de las personas que tienen diabetes tienen el diagnóstico de diabetes tipo 2. Esta quiere decir que es la que estamos platicando, que es de 5 a 15 años antes de llegar al diagnóstico. Entonces, como ya mencionaban, con solo tener familiares ya uno tiene que estar chequeando, ¿verdad? Y estar como en esa sintonía. Entonces, ahora, una vez, digamos, el diagnóstico, la edad más frecuente de esta diabetes tipo 2 anda entre los 35 y 40 años. Pero ahí no empezó el problema, empezó probablemente a sus 15 años de edad, a sus 20 años de edad, por lo mismo que estamos platicando que se desarrolla a 5 a 15 años. Y ahí también nosotros
hacemos mucha énfasis en romper estos mitos, estas creencias, en donde las personas dicen, a mí me dio diabetes de la nerviosa, o me dio diabetes por un susto, o me dio diabetes por una emoción fuerte, me despidieron del trabajo, etcétera, ¿verdad? El problema ya estaba en la persona, ¿sí? Lo que no había pasado es que no se había descubierto. Entonces, esa emoción fuerte, digámoslo así, hizo que nada más que detonara, ¿verdad? Y que se diera cuenta, ¿verdad? Y allí, cuando hay una crisis de elevación de glucosa bastante importante, es cuando vienen unos síntomas que podemos identificar que una persona, pues sospecha uno que tiene diabetes, en donde, como bien mencionaban, puede haber más orinadera de lo normal, más sed de lo normal. Pacientes toman 5 litros, 6 litros de agua al día, ¿verdad? Y sienten una gran sed, una gran necesidad de agua por la misma deshidratación, porque están orinando con mucha frecuencia. Hay pérdida de peso inexplicable. Hay personas que pierden 10, 20, 30 libras de manera inexplicable en corto tiempo. ¿A qué se debe esa pérdida de peso? Okay. Porque es paradójico, porque está consumiendo muchas cosas dulces, pastel, Sí. comida pues, que aumenta el peso. Claro. Ahora, quizás la diferencia es, digamos, establecer la diferencia entre cuando hay una crisis de glucosa elevada, porque hay valores bien puntuales para llegar al diagnóstico de diabetes, por ejemplo, mayor o igual a 126 en ayunas, ¿sí? Entonces, si una persona tiene más de 126 en ayunas, tiene 140, 150, probablemente no va a tener síntomas, ¿sí? Y entonces esa persona va a pasar 10 años sin darse cuenta probablemente, o menos, puede ser variable para cada persona. Pero viene una elevación, por decir algo, 300, 400 de glucosa. Entonces esa gran cantidad de azúcar que anda circulando en sangre en cantidades muy altas es lo que va a provocar estos síntomas. Entonces empieza a sacar la excesiva cantidad de glucosa a través de la orina, porque el cuerpo pierde la capacidad de poderla manejar, la saca a través de la orina y empieza a orinar mucho. Y entonces es donde viene una, digamos, deshidratación de la persona, y entonces es donde empieza a querer ingerir líquidos. Esa gran pérdida de glucosa a través de la orina pues, hace que pierda calorías, y ahí es donde viene la pérdida de peso, ¿sí? En donde pueden perder 10, 20, 30 libras, y algo paradójico, contradictorio, es que a veces incrementa el apetito también. Y entonces la persona dice, bueno, tengo mucha hambre, como mucho, pero pierdo peso. No es algo común o lógico pensarlo de esa manera. Entonces ahí es donde ya empieza a asustar a las personas. La pérdida de peso es un factor que hace que la persona consulte porque se preocupa mucho. Y además de eso pueden haber otros agregados en los síntomas, digámoslo, agudos, que son, por ejemplo, la visión borrosa, la fatiga, ¿verdad? Que son también, ocupan lentes y de repente ya no vieron, entonces les preocupa mucho la visión, también es otra cosa que los hace consultar mucho. Entonces, sin embargo, la idea no es llegar al momento del diagnóstico. Si podemos llegar mucho antes a la etapa de prevención, pues mucho que mejor. Podemos prevenir el diagnóstico de diabetes y ahí es donde van nuestros esfuerzos. Qué bueno, doctor Rodríguez Ramírez. Y nos estamos acercando a festividades donde abusamos de los alimentos, doctor Portillo Jandres, y por eso es la alerta de este programa, porque noviembre llama la atención de todos los seres humanos en cualquier país donde se encuentren ustedes, hermanos salvadoreños. Es importante que se chequeen antes que aparezcan los síntomas y precisamente antes de que se nos pase la mano, ¿verdad?, en cuestiones de alimentación. Sí, es importante porque, digamos, para el común, ¿verdad?, en estas épocas, ¿verdad?, cercanas a Navidad, fin de año y todo, tenemos la costumbre de celebrar, ¿verdad?, con excesos de alimento, exceso de bebidas, ¿verdad? Es una manera de terminar el año de cierta manera, como diciendo, sí, terminamos el año bien, o hay capacidad de gasto en la familia y todo, pero realmente no nos damos cuenta de la cantidad de alimento que estamos ingiriendo y que si somos una persona de riesgo, ¿verdad? Incluso ese tema es bien importante para las personas que ya tienen diabetes, que hay, digamos, maneras de comer de manera más saludable, más balanceada, ¿verdad? Dentro de la educación en diabetes, ¿verdad? Es parte de lo que se les enseña a los pacientes. ONG como la Asociación de Diabetes del Salvador, pues también hace charlas, incluso cerca de diciembre, que puntualmente tocan estos temas, porque sí se puede, digamos, hacer un plato, ¿verdad?, que lleve tal vez lo tradicional, pavo, pollo, salsas y ensaladas y eso, pero agregándole grupos alimenticios, ¿verdad?, que no alteren la glucosa en mayor medida, ¿verdad?
Entonces también el exceso de bebidas alcohólicas, por ejemplo, que se da frecuentemente en la cultura salvadoreña y latinoamericana, en estas fechas también tienen alto contenido calórico, tienen alto contenido y alteraciones de la glucosa en el paciente. Entonces, si tenemos a alguien ya diabetes, pues también tenemos que educarnos para conocer cómo comer, abocarse a su médico para que lo haga, y también si somos familiares de personas con diabetes, también tenemos que cuidarnos para eso, para evitar llegar a desarrollar la diabetes. Eso es lo fascinante y lo hermoso de nuestros doctores Rodríguez y Portillo Jandres. No nos están prohibiendo ningún alimento, sino que busquemos un equilibrio. Pero háganse ver por favor, háganse consultar. Vamos a comenzar ya a registrar los teléfonos, doctor Rodríguez, porque ya estarán parando a la oreja muchos de nuestros hermanos de la diáspora en cualquier parte del mundo, y si vienen para acá, pues búsquenos, por favor. Busque al doctor, aquí está Mauricio Rodríguez Ramírez, y al doctor José Ovidio Portillo Jandres. El doctor Mauricio Arturo Rodríguez, su teléfono, doctor. Sí, digamos que será un gusto para nosotros, tanto el doctor Portillo como mi persona, poderles ayudar, ¿verdad?, en relación al tratamiento de diabetes. En mi caso particular pueden encontrarme en la Colonia Médica, que es bastante accesible el lugar, ¿verdad? Así es. 2523-6207 es el lugar donde estoy, pueden contactar para... 25 23 6207 07. Muy bien, vamos a repetirse. Doctor Mauricio Arturo Rodríguez Ramírez, 25 23 6207. Magnífico. Y el doctor José Ovidio Portillo Jandres. Bueno, también me encuentro en la Colonia Médica, en el Hospital Instituto de Ojos, y se pueden comunicar con nosotros al 7097 3009. 3009. Ahí nos pueden hacer una llamadita, nos pueden dar un mensaje por WhatsApp, ¿verdad?, para poder agendar una cita, y sería un gusto evaluarlos, evaluar a sus familiares, y como dijo el doctor Rodríguez, pues incluso en el aspecto preventivo, ¿verdad?, que es donde más se puede hacer en diabetes. Aprovecho, yo creo que la mejor inversión es en salud, y en este caso hágase ver con los profesionales en la salud. Estamos con 2 profesionales en la especialidad de endocrinología. Así es que salvémonos la vida, porque la diabetes, y lo vamos a ir desarrollando en el tema con nuestros invitados, es que da lugar a otros síntomas y a otras enfermedades que al final le dicen, no, si murió de un infarto provocado por la misma diabetes. No, fíjese que de repente pues se dio un derrame, nadie se dio cuenta que era por el origen de la diabetes. Paremos eso antes que sea demasiado tarde. Voy a repetirles los teléfonos porque siempre uno en los teléfonos somos lentos para escribirlos. El doctor Mauricio Arturo Rodríguez Ramírez, teléfono 25 23 6207. Repito, 25 23 6207. Doctor José Ovidio Portillo Jandres, 70 97 30 09. Repito, 70 97 30 09. Bueno, a mí, yo prácticamente estoy alarmado desde la vez que los entrevistaba ellos el fin de semana. El sábado, no, doctores, vamos la otra semana antes de que se vaya noviembre, porque estaba en un espejo donde estaba viéndome de cuerpo entero también yo. Entonces dije, esto le va a servir a los salvadoreños que no saben que son portadores de la diabetes y van a morir este año o el otro. No vamos a pasar de esta Navidad algunos. Así es que no sabemos. Dios quiera que así sea. Pero antes que eso suceda, por la incógnita, hagámonos ver. Es importante saber que también la diabetes es causa de mortalidad. ¿Y en qué direcciones se puede presentar la diabetes? ¿Cómo puede ir afectando, además de la vista, los órganos vitales? Doctor Rodríguez, doctor Portillo Jandres. Sí. Quizás una de las cosas también importantes que se me escapaba, hablando desde el punto de vista preventivo, es en relación a señales, ¿verdad?, que una persona, digamos, pudiera tener en relación a sospecha de que algo está sucediendo en ese lapso de 5 a 15 años que no ha llegado ni siquiera una persona al diagnóstico de diabetes. Y generalmente todo comienza con un problema que se llama resistencia a la insulina, ¿verdad?
y son personas, como ya mencionábamos, que tienen factores de riesgo como sobrepeso, obesidad, mala alimentación, no hacer ejercicio, tener colesterol, triglicéridos altos, hipertensión arterial, de repente también en las mujeres tener ovarios poliquísticos, o en el caso de las embarazadas, de repente han dicho, mire, yo tuve en el embarazo anterior diabetes, se me elevó, pero terminó el embarazo y ya no tengo nada, pues ese es un factor de riesgo también. O también en los niños que nacen con más de 9 libras o 4.5 kilos, también ya es un factor de riesgo, ¿verdad? Entonces, todo esto va sumando, ¿verdad? Y las señales que una persona puede tener en relación a resistencia a la insulina es que puede generalmente en los pliegues del cuerpo, como el cuello, las axilas, las ingles, pigmentarse o hacerse de un color más oscuro. Eso se llama acantosis nigricans. Y hay personas que llegan a la consulta y me dicen, mire, hemos hecho de todo, le hemos mascón hasta de hierro, de ahí no logra quitarse, ¿verdad? Y realmente no va a poder, no hay ninguna crema o algo así que lo haga. Realmente es un problema de pigmentación de la piel por la excesiva cantidad de insulina, y este es un factor de riesgo importante. Es decir, que si tienen este pigmento más en el cuello o en los pliegues del cuerpo, pues da una pista de que puede haber un problema de resistencia a la insulina, y esa persona va hacia la diabetes si no se hace un cambio de manera pronta. Además, están otras estructuras, unos lunarcitos que aparecen en el cuello, que se llaman acrocordones, se llaman estos. En la mayoría de los casos, no siempre es así, pero en la mayoría de los casos eso también traduce que una persona tiene resistencia a la insulina, y que está en etapas muy tempranas, que si se logra, probablemente estas son cuestiones estéticas, ¿verdad? Pero que de repente si se pueden dar estas señales o avisos es porque una persona tiene un alto, digamos, porcentaje de que esa persona puede llegar a diabetes. Entonces, si tienen estas señales, pues hay que buscarlas en la familia, en los amigos, para que de esta manera podamos prevenir el aparecimiento de la diabetes, porque está muy a tiempo. De hecho, esta pigmentación oscura se puede revertir, digamos, o mejorar, y perfectamente no va a necesitar hacer mucho más cosas que mejorar el peso y tratar las otras cosas que estamos platicando, ¿verdad? Eso es en cuanto a prevención, ¿sí? Ahora, en cuanto al tema de complicaciones, es decir, nosotros como médicos tratamos de hacer 3 tipos de intervenciones. La primera es, digamos, buscar a este tipo de personas que están en un riesgo alto, ¿sí? Que no lleguen a diabetes, pero tenemos el ambiente que platicamos y entonces vamos encaminados a buscarlos para que lleguemos a prevenir, porque la diabetes sí se puede prevenir. Entonces esta sería una primera intervención. La segunda intervención que nosotros buscamos como médicos son aquellas personas que ya tienen diagnóstico de diabetes, y buscamos que no lleguen a una complicación, ¿sí? O sea, llegamos tarde porque les diagnosticamos la diabetes, pero lo que vamos a buscar es que no se complique la persona, o sea, no llegue a las complicaciones de la diabetes. Bueno. Y la tercera intervención que hacemos es una persona que ya tiene diabetes, pero ya tiene una complicación o más. Y lo que buscamos al final en estas personas es que la complicación que tiene, que no se haga más, digamos, más lesiva o más fuerte, y 2, que no aparezcan otras más, ¿verdad? Entonces, esas 3 intervenciones las hacemos todos los días con todos los pacientes que tratamos, pero lo más importante en cada una de ellas es que siempre se puede hacer algo, ¿verdad? Alguien puede decir, no, ya me voy a morir, ¿verdad? Y no, para nada, ¿verdad? Sino al contrario, siempre podemos hacer algo, y más importante es mejorar la calidad de vida de cada persona. Entonces, y en cuanto a las complicaciones, pues, claro, la mortalidad, como bien decían, es difícil, ¿verdad? Le dejo ahí al doctor Portillo que nos hable de las complicaciones que pueden haber, ¿verdad? Sí, a ver, me quedaba un puente sí. entre lo que es los padecimientos o los síntomas y en qué momento hay que meterle mano con la insulina. Ajá, es un químico, ¿qué es? Que segrega el páncreas, no sé cómo se da eso allí, pero para que les quede claro a los hermanos salvadoreños, que le pongan mucho cuidado, porque ya cuando se le aplica la insulina ya está en una etapa ya más complicada, pero como dice el doctor Rodríguez de manera optimista, y porque ellos son los científicos, se puede disminuir el efecto evolutivo. Pero dejemos al doctor Portillo Andrés que lo diga, porque ¿cuándo es el momento en que ya uno, de tanto saborear los pasteles, los dulcitos, los confetis, no señor, usted le vamos a poner la insulina porque ya no sé? Sí, bueno, la insulina como tal
es una hormona, es una sustancia química que se produce en el páncreas, un órgano que está por detrás del abdomen, que responde ante la ingesta de alimentos ricos en azúcares o carbohidratos, ¿verdad? Esos alimentos pueden venir como grupos como los vegetales, frutas, harinas, ¿verdad? Y las azúcares mismas que conocemos como postres, golosinas, gaseosas, etc. Entonces, cuando ingerimos un alimento que tiene carbohidratos, la manera que nuestro cuerpo tiene para agarrar esos, se da la digestión, entra esos carbohidratos a la sangre, y la manera en que entra ese carbohidrato, esa glucosa, a la célula, que son los ladrillos de los que estamos hechos, para formarlo como energía, es a través de la insulina. Entonces nosotros hacemos la analogía frecuente con el paciente, que la insulina es como la llave que abre la puerta de la célula para que la glucosa pueda entrar. La glucosa dentro de la célula pasa por procesos químicos bien complejos para poderlo convertir en energía, y es la energía que nos ayuda para estar aquí esta noche, la energía para ir a trabajar todos los días, para hacer ejercicio, pensar y todo. Entonces, todos producimos insulina, ¿verdad? Generalmente, las personas con riesgo de diabetes, como mencionó el doctor Rodríguez, resistencia a la insulina, tienden a producir más insulina de lo normal, pero hay una dificultad genética o adquirida por el ambiente que no le permite, trabajar la insulina. Entonces tengo que producir más insulina para poder entrar la glucosa a la célula. Eso genera la pigmentación que comentó el doctor Rodríguez, eso genera los atrocordones también que mencionó, y luego, cuando esta cantidad de insulina ya no es la adecuada, o sea, ya no estoy produciendo más insulina de lo normal, tiendo a producir menos insulina de lo normal, mi glucosa empieza a elevarse. Ahí es donde usualmente aparecen, ya la glucosa ya no está normal, a expensas de mucha más insulina, sino que tenemos ya valores alterados de glucosa, como en la diabetes. Y entonces, dentro del objetivo terapéutico o de los elementos terapéuticos para diabetes, que actualmente hay 10 familias de medicamentos, entre tomados, inyectados, uno de ellos es la insulina. Entonces, la insulina, como es una hormona, no se ha podido tecnológicamente administrar a través de pastillas, porque como es una hormona delicada, al entrar en contacto con los jugos gástricos y pancreáticos y todo, se deshace, pues entonces no ha podido ser posible adquirirse a través de una pastilla, ¿verdad? Por lo tanto, se utiliza a través de una inyección. Entonces, eso ya genera de cierta manera un rechazo, porque dice, no es lo mismo tomarme un medicamento para mi diabetes, y la gente le dice, no, pero mire, mi hermana tiene diabetes, la ven en Estados Unidos y le dejan una pastilla, porque a mí me deja insulina. A la hora de decidir utilizar la insulina como un tratamiento para la diabetes, ¿verdad? Es porque el paciente puede presentar, por ejemplo, debutó con una crisis, una complicación. El paciente tuvo una infección por COVID, hoy que es tan frecuente, y no sabía que era diabético, entonces tenía la glucosa alta, presentó el COVID, hizo una infección severa y debutó con algo conocido como cetoacidosis diabética, que es una crisis aguda de diabetes, ¿verdad? O con una cosa que se llama estado hiperosmolar, antes conocido como coma diabético, ¿verdad? Porque anteriormente sí la gente llegaba a alterarse el estado de conciencia tanto que entraban en coma, pero son valores de glucosa elevadísimos, ¿verdad? Hablamos de valores arriba de 500, valores arriba de 1000 miligramos de glucosa, y la gente empieza entonces a alterarse su estado de conciencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa ahí en ese momento en que la gente, hemos visto que se desvanece, doctor Hanna? Sí, el paciente tiende a presentar, somnolencia excesiva, dificultad para interactuar con el medio, porque su glucosa está tan alta que altera la viscosidad de la sangre, digamos. Entonces, en ese momento, uno cuando recibe un paciente con eso, lo trata con insulina para mejorar su crisis, y luego se va a casa al alta con insulina, porque debutó o tuvo una complicación. ¿Y eso es de por vida la insulina? ¿O es un tratamiento a corto? Depende del tipo de diabetes, como mencionó el doctor Rodríguez. Por ejemplo, si fue una diabetes 1, que a veces debutan muchos con complicaciones, pacientes usualmente más jóvenes, sí van a necesitar insulina como tratamiento. El paciente con diabetes 2 depende. Entonces, si debutó con una crisis, vamos a utilizar insulina como tratamiento. Si el paciente tiene una larga evolución de diabetes, o sea, hablamos de más de 15 años, 20 años de diabetes, y que se ha utilizado medicamentos tomados, por ejemplo, metformina, por mencionar uno muy frecuente, pero ya como decimos en buen salvadoreño, ya no nos pega la metformina, ya no hace su efecto metformina, porque tengo mucho tiempo de evolución, ¿verdad? Entonces, ahí también vamos a utilizar insulina como tratamiento cuando los medicamentos convencionales orales fallan. Y la otra manera podría ser
cuando el paciente tiene muchos síntomas de diabetes, como los que mencionó el doctor Rodríguez. El paciente está perdiendo mucho peso, está orinando 10 veces por la noche, está tomando 5 litros de agua en el día, entonces ningún medicamento va a reducir la sintomatología tanto como la insulina, porque ahí nuestro cuerpo nos está diciendo que lo que el paciente necesita es insulina para restaurar el estado general metabólico y también para disminuir el efecto que nosotros le decimos catabólico, o sea, de degradación, o sea que nuestro cuerpo le da mucho apetito, como dijimos en la diabetes, porque tiene azúcar alta pero no la puede utilizar. Entonces empieza a pensar que con más comida va a lograr los niveles energéticos que necesita. Y si no se lo damos, va a desgastar su propia grasa y sus propios músculos. Qué bueno. Realmente estamos fascinados de escuchar disertaciones de alto nivel con nuestros dos invitados especiales, dos endocrinólogos científicos que tratan la diabetes, un mal que está afectando a la humanidad entera. Y los salvadoreños no estamos exentos de eso. De ser que El Salvador Posible tiene este gran honor de presentárselos a ustedes. Vamos al primer cambio y cuando regresemos vamos a seguir hablando de la diabetes para que usted se prevenga a tiempo. Y si ya está en marcha, igual, estamos hablando con los científicos para que ustedes ilustren bien y qué medidas tomar. Primero, consultar. Ahora que los salvadoreños en Estados Unidos pueden obtener su DUI más fácil que nunca, solo deben ingresar a dui.sb para hacer su cita y tramitar su documento en el consulado más cercano. Además pueden recibirlo en la puerta de su casa con el servicio DUI Express. En un momento regresamos aquí en ITV de Cerca El Salvador Posible con nuestros dos invitados especiales, el doctor Rodríguez Ramírez y el doctor Portillo Jandres, reconocidísimos endocrinólogos, hablándole a usted y a usted. Temas de salud para la familia de hoy. Ya regresamos. Eliminar criaderos de zancudo es muy fácil. Basta con realizar 3 pequeñas acciones. Lava con lejía pilas y barriles. Tapa objetos donde conserves agua. También voltea objetos que acumulen agua como llantas y floreros. Practícalas en tu hogar, en tu trabajo y en tu escuela. Protejamos a nuestras familias. Todos juntos, cuidémonos. Evitemos el dengue. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. En la Alcaldía de Sonsonate apoyamos y acompañamos la política del presidente Bukele para disminuir la brecha tecnológica. Por eso, inauguramos 21 puntos urbanos y rurales con Wi-Fi libre. Así, los jóvenes pueden acceder a Internet gratuito para hacer sus tareas y estudiar. Y los vecinos de esas zonas comunicarse con familiares, amigos y llevar adelante sus emprendimientos. Sonsonate Conecta. Eliminar criaderos de zancudo es muy fácil. Basta con realizar 3 pequeñas acciones. Lava con lejía pilas y barriles. Tapa objetos donde conserves agua. También voltea objetos que acumulen agua como llantas y floreros. Practícalas en tu hogar, en tu trabajo y en tu escuela. Protejamos a nuestras familias. Todos juntos, cuidémonos. Evitemos el dengue. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. Aquí estamos de nuevo en su franja de Cerca El Salvador Posible, su entrevista de todos los días aquí en ITV para todo el mundo. Si vives en Estados Unidos pero siempre tienes un pie en tu país, obtén tu DUI ahora mismo. Haz tu cita en el dui.sb para tramitar tu documento en el consulado más cercano. Además, puedes recibirlo en la puerta de tu casa con el servicio DUI Express. La temática de hoy de salud es diabetes para la familia de hoy con nuestros reconocidos especialistas endocrinólogos, el doctor Rodríguez Ramírez y el doctor Portillo Jandres. Me llama la atención el hecho de que ¿por qué la gente no presenta síntomas en el corto tiempo? A sabiendas, que me atrevo a decirlo, como decía mi mamá, me quito de una oreja, de un dicho del campo, que es la filosofía del campo más plena que de las ciudades. Si no detectamos en un número de 10, por decirlo así, ¿cuántos consideran ustedes que
pueden percibir síntomas, pueden presentar síntomas de diabetes. ¿Cuántas personas? O sea, está catalogado que ¿cuántos son portadores? Digamos de un total de 100 o un total de 10. Correcto, sí. Sí, digamos que de hecho es muy frecuente, ¿verdad? Y no lo saben. Sí, estamos hablando que en el mundo hay alrededor de 535 millones de personas con diagnóstico de diabetes. Solo para que tengan una idea, el país más poblado del mundo es China, ¿verdad? Y junto a la India y de los países más poblados, Estados Unidos. Y para que tengan la idea, la población con diagnóstico de diabetes a nivel mundial podría llenarse Estados Unidos solo como población, ¿verdad? Solo con diagnóstico de diabetes. Pero algo que nos preocupa más es que el 50% de las personas no lo conocen. O sea, la mitad de de las personas que pudieran tener riesgo ni siquiera saben que tienen el diagnóstico. Y 1 de cada 10 tiene el diagnóstico de diabetes, es decir, el 10%, ¿verdad?, de personas en el mundo estamos en esto. Se hablaba que alrededor de entre 5 a 7 segundos, cada 5 a 7 segundos una persona muere en el mundo relacionado al diagnóstico de diabetes. Y son números bastante alarmantes y preocupantes, en el sentido de que, como usted bien decía, alguien se murió de un infarto, se murió de un derrame cerebral y ni siquiera se ha dado cuenta que probablemente tenía el diagnóstico, o sí lo tenía, pero digamos murió probablemente no del diagnóstico directo de diabetes, pero sí por sus complicaciones. Entonces, de tal manera que es bastante alarmante. También se habla que en el mundo también alrededor de cada 15 a 20 segundos alguien es amputado de pie diabético también. Entonces son números que son bien preocupantes porque de repente uno dice, bueno, tengo que hacer algo para que no llegara al diagnóstico, ¿verdad? Entonces, definitivamente el problema justamente va sobre aquellos, digamos, que no han llegado ni siquiera al diagnóstico para lograr una prevención, ¿verdad? En El Salvador tenemos estadísticas, digamos, un poco, digamos, que anda más o menos por un 12% la prevalencia, ¿verdad?, de diagnóstico de diabetes. Pero podemos decir que a manera global, a nivel mundial, anda por el 10%. Entonces, sí es algo bastante preocupante estos números. Por lo tanto, hacemos el llamado, ¿verdad?, de buscar esto. Hay personas que tienen familiares, conocidos. Yo creo que si a todos les preguntamos si tiene por lo menos un conocido con diagnóstico de diabetes, todos decimos que sí, ¿verdad? Entonces, y pues obviamente, digamos, hay maneras de hacer el diagnóstico de diabetes. La primera es, digamos, hacerse el examen por sangre. Hay algunos que se lo pueden hacer por dedo, que es glucosa capilar, le llamamos. ¿Pero pueden nosotros asistir a sus clínicas, doctor? Claro, por supuesto. Tienen que hacer la cita, por ejemplo, de hoy para mañana o 2 días o 3 días antes, porque hay demanda, sabemos que Sí. ustedes tienen ya sus clientes ya programados el día y la hora. Sí. Cuando contacté al doctor Portillo Jandres me dijo, mire, no podemos ir martes porque vi que tengo pacientes después de ya de las 6. Entonces, y es cierto, es la responsabilidad, la ética, no podemos fallarle al paciente. Entonces, yo creo que con cuánto tiempo, a menos que sea emergencia, doctor, ¿con cuánto tiempo se puede hacer la cita? Bueno, es variable, ¿verdad? Pero sí, siempre tratamos de, como usted bien dice, bueno, por ejemplo, si hay una emergencia, pues tratamos de verlos en el mismo día, ¿verdad? Obviamente. Pero realmente la forma de trabajar de nosotros es a través de citas, pero si, por ejemplo, es una cuestión como lo que estamos platicando, que son personas que van a venir del extranjero y sabemos que vienen con tiempo bien corto a veces, pues tratamos de ver cómo los vemos. ¿Visita domiciliaria, doctor? Sí, podemos ¿También? hacer domiciliaria en el área de San Salvador. San Salvador. ¿Verdad? Exacto, y pues sí, la verdad es que la idea es apoyar para poder tener un buen diagnóstico y tratamiento, ¿verdad? Exacto, y el teléfono es 2523-6207, el doctor Rodríguez Ramírez. Oiga bien, repito, 2523-6207. Démosle importancia, por favor, porque por lo general siempre vemos la viga en el ojo ajeno y no nos gusta admitir, así con tanta franqueza, de que estamos más fregados que otros y no queremos, o no sabemos esta realidad, pasamos. Más vale dice que pasemos así, por ignorantes, pero hay que ser muy atentos con nuestra salud porque de ahí depende también el prolongar la vida. Y acuérdense que tenemos hijos, tenemos nietos y hay que seguir luchando por ellos. Así es que por favor anoten, voy a repetir los teléfonos de nuestros endocrinólogos
El doctor Rodríguez, repito, 2523-6207. El doctor Portillo Jandres, 70-97-3009. El doctor Portillo Jandres, 70-97-3009. ¿A cualquier hora se puede llamar, doctores? En mi Al caso, menos un pues, mensaje en preferiblemente, WhatsApp, sí, ¿verdad? se puede mandar el mensaje, ¿verdad? Y usualmente ya a partir de las 8 de la mañana, ¿verdad? Ya se empieza a contestar los mensajes y a programar ya las citas y todo. Ok, va la pregunta próxima y directa. El doctor Rodríguez Ramírez hablaba de amputación. Claro. ¿En qué momento se puede acudir a eso? Mira, no hay otro remedio y se acabó, ¿verdad? Sí, Explíquenos eso. De hecho, bueno, estábamos platicando de las etapas en donde hay diagnóstico de diabetes, ¿verdad? De hecho, el primer momento del diagnóstico de diabetes es muy importante, porque una persona al momento en que le dicen que tiene diabetes puede ser tan catastrófico o tan caótico como pensar que se va a morir. Decir que ya no hay esperanza de vida, es más, algunos voy a ir a hacer mi testamento o voy a ir a la funeraria porque ya me voy a morir, ¿verdad? Entonces es un duelo bien impresionante para una persona. Entonces, y entran en una fase de negación, en el sentido de que dicen, no, yo no tengo nada, ¿verdad? Solo se me elevó el azúcar, probablemente iba muy complicado de acuerdo a los parámetros, a los cuadros clínicos que mencionaba el doctor Portillo. Mejoró, pero de ahí ya no vuelve a la consulta, porque se mejoró y entonces dijo, bueno, yo ya me curé, ya no tengo nada. Porque es importante decir que la diabetes no se puede curar, pero sí se puede controlar, ¿verdad? Y eso es importante. Entonces, pasa que los pacientes van en el transcurso de la vida, ¿verdad? De los años, y no logran las metas específicas en relación a tener un buen control de diabetes. Entonces, si no se llegan a esas metas del buen control de la diabetes, con valores bien puntuales y específicos, la glucosa se va, yo les explico a los pacientes, como que se va pegando a los diferentes órganos del cuerpo. Y entonces esa glucosa, el exceso, va causando daños internamente en los diferentes órganos del cuerpo. Hay 5, digamos, complicaciones las más frecuentes, pero realmente la glucosa alta y mal controlada en el tiempo daña desde la punta del cabello hasta la uña del pie, ¿verdad? Todo el cuerpo prácticamente. Pero son 5 complicaciones que nos preocupan y que pueden disminuir la calidad de vida de una persona. Entre las principales son que puede haber un derrame cerebral, puede haber ceguera, ¿verdad? Los ojos a veces no le damos la importancia hasta que perdemos la visión y entonces tenemos que ir acompañados de alguien porque ya no logro tener una buena visión. El 90% de las actividades que hacemos a diario tienen que ver con la visión. Por lo tanto, cuando ya hay una pérdida de la visión, pues entonces ya es un problema bastante serio. Otra complicación es que puede haber infartos en el corazón, insuficiencia renal, que necesiten diálisis. Hay muchas personas que necesitan trasplante incluso de riñón o la diálisis en su defecto, ¿verdad? La mayoría, de hecho, se encuentra en tratamientos de diálisis, que la calidad de vida ya no es la misma, por supuesto, ¿verdad? Y como última instancia, la amputación. Cuando llegamos a un diagnóstico de pie diabético, acá sucede que a veces hay infecciones muy severas que requieren amputación, ¿verdad? A pesar que pueda ingresarse la persona, cumplir antibióticos y mejorar, puede hacer, pero digamos a veces las bacterias son muy fuertes y el mal control de esta persona que no tuvo por mucho tiempo hace que las dos cosas coincidan y probablemente la cicatrización no va a ser la mejor y probablemente van a requerir amputación. O puede hacer también que la persona también tenga mala circulación en las arterias, ¿verdad? Y están tapadas como de placas de grasa, ¿verdad? Y estas placas pues obstruyen totalmente. Les explico a los pacientes, es como que una cañería se tapó y hay que ir a romper el piso para ir a destapar esa cañería, pero en este caso no podemos ir a romper ahí. Está tapada, obstruida totalmente la arteria, que es donde circula la sangre hasta los pies, y pues hay cambios de coloración, ¿verdad? De ponerse morado, negro, y ahí pues definitivamente va a requerir amputación. Puede ser desde un dedo hasta abajo de la rodilla, arriba de la rodilla, dependiendo del nivel de severidad que puede haber en cada persona. Acaba de abordar el doctor Rodríguez un asunto que lo vemos a diario, porque también frecuentamos clínicas, hospitales, y ahí escuchamos testimonios de personas que están constantemente siendo llevados por un ser querido a diálisis por enfermedades renales. Y como decía el doctor Rodríguez Ramírez, es por efecto de la misma diabetes.
Doctor Portillo Jandres, para no llegar a eso, entonces, ¿cuál es el camino que vamos a mostrarles a ustedes, hermanos de la diáspora? Si van a venir al país, por favor, hágase ver, hágase tratar por los especialistas. ¿Cuál es el camino? Sí, el camino siempre va a llevar al control, ¿verdad? No solo de la glucosa en sí, sino que lo que se conoce como el control metabólico, que es el control de todos los componentes que están relacionados con diabetes. Por ejemplo, primero tiene que haber educación, conocer por qué me dio la diabetes, cómo puedo hacer para prevenirla, mi familia está en riesgo de diabetes, ¿verdad? ¿Qué hacer ante, qué tratamiento me va a dejar el médico? Porque con lo que mencionamos, porque unos toman pastillas, porque otros se ponen inyecciones, ¿verdad? Primero, el primer aspecto es educación para prevenir. Mientras más sepamos de diabetes, más vamos a entender por qué es importante una evaluación médica, porque el doctor me deja exámenes cada vez que me ve en su clínica, ¿verdad? Y luego después viene la alimentación, que es como va acompañado de la educación, una alimentación balanceada, ¿verdad? También la actividad física, aumentar nuestra actividad física, ¿verdad? Por lo menos 15 minutos, 10 minutos, por lo menos 5 días a la semana, 15 minutos, 5 días a la semana, ¿verdad? Sí, hasta llegar a 150 minutos semanales o 300, ¿verdad? O sea, que involucra cerca de media hora a 1 hora por día, al menos 5 días a la semana. O sea, actividad física, y a veces el paciente le dice, no, mire, pero yo barro toda mi casa y mi casa es bien grande, tiene corredores grandes, pero le digo yo, no, eso es, ¿cómo se llama? Usted es una persona más activa que los que trabajamos detrás de un escritorio, ¿verdad? Pero el ejercicio como tal viene siendo un esfuerzo físico extra, ¿verdad? De nuestra actividad física. Entonces, actividad física, ejercicio, y luego viene el tratamiento médico. Entonces, es un grupo de factores que se van sumando para prevenir el desarrollo. Y como dice el doctor Rodríguez, vea, si yo tengo riesgo de diabetes, entonces me cuido para que no me dé diabetes. Si yo ya tengo la diabetes, pero no he desarrollado ninguna de las complicaciones que mencionó el doctor Rodríguez, entonces me cuido así, educándome, alimentándome bien, haciendo mi actividad física, tomándome el medicamento que me deja el médico, llegando a los controles que me deja el médico, y mientras mejor tratamos la diabetes y más logramos el control, entonces lo que se logra hacer es que se logra retrasar, y yo le digo a la gente, podemos hacer que ahorita tiene diagnóstico de diabetes a los 40 años, pero no tiene ninguna complicación, podemos cuidarlo para que no le llegue a dar ninguna complicación. Y yo le digo hasta de broma a mis pacientes, o si le va a dar una complicación, entonces que le venga a dar arriba de los 90 años, ¿verdad? Los 99 años. Entonces podemos retrasarla o que nunca aparezcan, ¿verdad? Media vez haya un adecuado control. Ok, me da lugar entonces a repreguntarle, doctor Rodríguez Ramírez, doctor Portillo Jandres, ¿la diabetes hace excepción de edades, de sexo? Porque, bueno, mi edad ya es arriba de los 70, como dice Alberto Cortés, la vida comienza a los 60, claro, de manera optimista, pero puede estar más fregado que cualquiera, ¿verdad? Entonces, ¿hace excepción de edades? Quizá un niño puede tener también. Correcto. Bueno, digamos que establecemos las diferencias principalmente entre diabetes tipo 1 y tipo 2. La tipo 1, que de entrada, como decía el doctor Portillo, inicia con tratamiento de insulina, y aquí es porque el páncreas se quedó sin insulina de entrada, ¿verdad? Sucede que las mismas defensas de la propia persona destruyen al sitio donde se produce la insulina en el páncreas, y por lo tanto no hay producción, ¿verdad? Entonces, sin insulina no se puede vivir. De hecho, hay 100 años desde que se descubrió la insulina, 101 años desde que se descubrió la insulina. Y antes de esto la gente se moría, el pronóstico era muy malo, ¿verdad? Pero después del del aparecimiento y el descubrimiento de la insulina hace 101 años, entonces el tratamiento pues es mucho mejor, y por lo tanto los pacientes con diabetes tipo 1 pueden vivir largo tiempo, ¿verdad? Generalmente son descubiertos en la etapa de adolescencia, en el momento del desarrollo, ¿verdad? Ahora, el tener diabetes tipo 1, digamos, no solo es exclusivo de niños y adolescentes, puede ser en cualquier momento de la vida, 30, 40 años, en tercera edad también, pero es mucho más frecuente en niños y adolescentes. Ahora, ese es el 5% de las personas del diagnóstico de diabetes, pero el 95% de las personas, o sea, la gran mayoría de diabetes en el mundo es diabetes tipo 2, a donde incluyen todos estos factores de riesgo. Y acá lo que sucede es que generalmente el diagnóstico sucede a ese, más o menos entre los 35 y 40 años. Pero si lo vemos para atrás, como mencionaba antes, el problema empezó 15 años atrás, 15, 20 años siquiera atrás,
pero ahí no se da cuenta la persona, ahí está formando sus hábitos, ahí se está formando cómo va a ser su personalidad, etcétera, ¿verdad? Y probablemente se educó de una manera inadecuada y probablemente en el transcurso de los años pues va a llegar directo al diagnóstico de diabetes a los 30, 40 años. Pero de las cosas más preocupantes es que vemos ahora que ya no solo vemos personas a los 30, 40 años desarrollando diabetes tipo 2, sino que los vemos más jóvenes, en adolescentes, 10 años, ¿verdad? 10, 12 años con diagnóstico de diabetes tipo 2. Entonces, como bien decía el doctor Portillo, no es lo mismo que diagnostiquemos diabetes a los 10 años de vida que lo diagnostiquemos a los 80, 90 años, ¿verdad? El pronóstico va a ser diferente, porque va a tener la persona que se diagnostique a más temprana edad, va a tener más chance en el transcurso de los años de que se complique si no lleva un buen control, ¿verdad? Entonces, definitivamente no hay una edad específica, es decir, puede ser en cualquier edad, para hacerlo en resumidas cuentas. Y el diabetes, en el diagnóstico de diabetes tipo 2, abonando un poco a lo de la insulina, que es uno de los factores bastante, digamos, que genera un poco de controversia, es ¿cuándo voy a iniciar la insulina? Generalmente les explico a los pacientes, es como que tengamos la reserva de un tanque de gasolina, y el páncreas es como que fuera un tanque de gasolina. Y si lo andamos en la reserva y nos lo vamos acabando, entonces y llegamos a cero, pues ahí es cuando necesitamos insulina, las reservas se acabaron. Entonces eso generalmente sucede 10, 20 años después del diagnóstico de diabetes. Es decir que tanto la diabetes tipo 1, que va a requerir tratamiento de insulina, como en el caso de la diabetes tipo 2 de larga evolución, como mencionaba el doctor Portillo, van a requerir en algún momento el tratamiento de insulina, que de repente los pacientes pues tienen mucho temor y muchos mitos y creencias, y es otro tema importante de decir que le hacen más caso a la persona, al amigo, al primo, a la familia, que a nosotros como, digamos, médicos en cuanto al tratamiento, ¿verdad? Es decir, medicina natural, etcétera, ¿verdad? Y realmente la diabetes no tiene cura, pero sí estamos en la disposición de poder apoyar para poder controlarlo, ¿verdad? Qué interesante, por eso los hemos invitado, porque de hoy en adelante serán de su equipo consultivo, tanto el doctor Portillo Handels como el doctor Rodríguez Ramírez, porque realmente cuando hay adormecimiento de las piernas, hay fatiga, que nos falte el aire, será parte de esto para que le pongamos mucho cuidado, porque llegar solo a quedar ya en la camilla de un doctor, sí, no es esperar a última hora, sino que ¿quién nos hacía vivir? Estamos dando consejos para que vivamos, no para que nos muramos. Así es que por eso estamos aquí, doctor Portillo Handels. Sí, la verdad que al conocer sobre diabetes, al tratar la diabetes y prevenirla, ¿verdad? También, y prevenir las complicaciones, estamos dando más años de vida, ¿verdad? Más calidad de vida. O sea, el paciente no solo... Aunque no tenga remedio, como dice el otro, ¿no? Sí, no se puede curar. Realmente no hay una cura como tal, ¿verdad? La gente siempre le comenta a uno, mire, y ¿por qué nunca se ha curado? O incluso hasta teorías conspirativas de que no se cura porque genera costos, o sea, ganancias, perdón, los medicamentos y todo. Pero realmente no, es tan compleja que realmente no es fácil, digamos, entenderla, tratarla, obviamente, y como para tener un tratamiento definitivo y curativo, ¿verdad? Y es donde vienen también los mitos que menciona el doctor Rodríguez, como por ejemplo la gente es frecuente de, no, doctor, dicen que la insulina se le ponen cuando ya es la última alternativa o cuando ya se va a morir. Que yo tengo. O le ponen la insulina y queda ciego, doctor. Dicen que les daña el riñón. Y le digo yo, que se envenena la sangre. Exacto, que proviene de cadáveres. O sea, mucho. Tenemos una lista ahí de mitos, ¿verdad? Con la insulina. Y realmente no es así. Yo le digo, la insulina es el tratamiento más natural, porque todos producimos insulina. Y le decimos a los familiares, ¿verdad? Que a veces que acuden bien con su familiar con diabetes a la consulta, y le digo, no, su hijo o su hija tiene insulina en su páncreas y gracias a que la tiene, no tiene diabetes y no está ciego, ¿verdad? Y no está, digamos, en las últimas, como decimos, ¿verdad? Sí. Sino que realmente la insulina es solo un elemento más para tratar la diabetes y está en el juicio médico y en la evaluación clínica del médico de atención primaria, internista o el endocrinólogo, el evaluar bien al paciente para decidir si la insulina es el tratamiento que necesita, ¿verdad? Entonces, realmente no, como le digo, como médicos, ¿verdad? Dentro de los mismos principios éticos, ¿verdad? No vamos a darle un medicamento a alguien que va a generarle más daño que beneficio, ¿verdad? Entonces, cuando intentamos o iniciamos la insulina como tal, es porque hemos identificado uno de esos factores
y tenemos que servir también como el plan de educación para decirles, no, mire, no se la estoy dejando porque es la última instancia o porque está en una etapa terminal, realmente es como parte del tratamiento, ¿verdad? Qué bueno. Reiteramos, así lo han dicho nuestros galenos, no tiene cura, pero haciéndose ver y tratar por nuestros especialistas, usted puede vivir 90, 100 años, pero hágase ver, es importante. Doctor Mauricio Arturo Rodríguez Ramírez, doctor José Ovidio Portillo Jandres, reconocidísimos endocrinólogos, están ahí en la ciudad médica, Colonia Médica, le decimos la ciudad médica. Vaya, si viene a El Salvador, vaya por favor, y reserve su cita con el doctor Mauricio Arturo Rodríguez Ramírez al 2523-6207, 2523-6207, y con el doctor José Ovidio Portillo Jandres al 7097-3009, 7097-3009. Realmente de la diabetes tenemos mucho de qué hablar y vamos a hacer otros programas. Quiero comprometerlo, doctor Rodríguez, doctor Jandres, para que hagamos otro programa y hagan ver con el termómetro antes de que concluya el fin de año, a ver cómo están. Si no, con urgencia lo vamos a mandar a traer. Así que vamos a poner una ambulancia a disposición de Cruz Verde, de Cruz Roja, de quien sea, para salvarle la vida. Pero usted evite eso y aunque sea un son de broma, hágase ver. No espere que le mandemos la ambulancia. Vaya a cualquiera de los médicos. Gracias, doctor Rodríguez, por haber venido. Gracias, doctor Jandres. Su saludo final. Bueno, no, al contrario, para nosotros es un honor y un privilegio estar con ustedes por acá. Estos espacios sirven mucho para que las personas pues tengan información. Actualmente hay mucha información en internet y probablemente no sea la más indicada, ¿verdad? Y a veces tomamos decisiones equivocadas en ese sentido, y más en el contexto de salud, ¿verdad? Que de eso depende nuestro día a día, ¿verdad? Y nuestra calidad de vida. Por lo tanto, creemos que es importante tener estos espacios y por lo tanto, pues para mí es un gusto poderles apoyar y pues vamos a estar aquí con gusto, ¿verdad? Poderles estar dando información cercana para ustedes y que podamos, si no se han diagnosticado o si están han identificado algún factor de riesgo, que lo puedan identificar en ustedes y en sus familias, que es lo importante, no solo pensar en como persona, sino en toda la familia. Doctor Portillo Jandres. Gracias por el espacio, ¿verdad? Y por la oportunidad de venir a hablar de un tema tan amplio, ¿verdad? Se queda corto el tiempo, ¿verdad? Hablar de diabetes. Felicitarlos también, ¿verdad? Porque es un tema bien presente en la actualidad, es un tema de todos los días. Como dijo el doctor Rodríguez, siempre vamos a conocer a alguien que tiene diabetes, alguien que tiene un familiar con diabetes, que tiene un amigo con diabetes. Entonces, el conocer, ¿verdad? Que es parte de la iniciativa que tenía la Federación Internacional de Diabetes este año, que en el Día Mundial, el 14 de noviembre, que es hacer llegar el acceso, ¿verdad? Tener acceso a la atención, al acceso a la educación diabetológica a todos. Entonces, invitarlos, ¿verdad? Que si como se identifican factores de riesgo, si tienen diabetes y desean un adecuado control, pues atención médica, ¿verdad? Educación, conocer, ¿verdad? Como dijo el doctor Rodríguez, hoy en día hay mucha información, tenemos más acceso a la información gracias al internet, pero no toda esa información es de calidad y no toda esa información tiene una base científica o una fuente adecuada, ¿verdad? Entonces, sí, eso es importante, ¿verdad? Estamos a las órdenes y sí, felicitarlos nuevamente, ¿verdad? Y agradecerles por la invitación. Bueno, muchas gracias a nuestros endocrinólogos, el doctor Mauricio Arturo Rodríguez Ramírez y el doctor José Ovidio Portillo Jandres. Así es que, y recuerde, en retransmisión mañana, le queremos agradecer, vea nuestra retransmisión para la televisión en Estados Unidos de costa a costa a través de Verizon Canal 1509 en alianza con Tele El Salvador, Señal Sin Fronteras. Además de la plataforma de ITV El Salvador con un alcance sin igual tanto para el exterior como para El Salvador. Gracias de todo corazón, queridos amigos, doctores. Gracias al Colegio Médico que también nos propicia esta oportunidad y usted le reiteramos, hágase ver antes de que sea tarde y cerremos alegres el año con buena salud, haciéndose ver con nuestros profesionales endocrinólogos. Esto es todo, pasen feliz noche.